hoy veremos el tema número 9, barreras mentales para actuar para cuidar el entorno. ¿Saben? Muchas veces no actuamos porque tenemos cierta percepción de las cosas, paradigmas mentales que nos hacen actuar de cierta manera o también que tenemos ciertas creencias que nos impiden avanzar hacia un rumbo diferente. Entonces voy a adelantar unos temas que van a venir en mi próximo libro. No les voy a decir el nombre todavía porque todavía estamos viéndolo eso, ya casi está listo. Y estas barreras mentales para actuar, para cuidar el entorno, realmente espero las disfruten y que sean para bien, para hacernos reflexionar. Y bueno, para empezar a explicar este tema de las barreras, voy a hablar a veces en segunda persona, a veces voy a hablar en primera persona. Aquí el punto importante es que el libro, cuando lo escribí, estaba dirigido en segunda persona. Entonces me gustaría que no lo tomes de alguna manera personal, sino que de alguna manera es un libro dirigido hacia ti y este tema también va dirigido hacia ti. Entonces a veces voy a platicar en primera o segunda persona, pero es más que nada para hacernos reflexionar y que tomemos en cuenta que esto que estoy hablándote es para ti. Entonces, la primera barrera es el desconocimiento de lo que formamos parte. ¿Cómo vamos a ayudar al planeta y a nosotros mismos? ¿Cómo vas a ayudar al planeta y a ti comprendiendo que el planeta, si no comprendes que el planeta también eres tú? Esto lo he explicado mucho mejor en el ecotema número 1 con la imagen de los niveles de organización de la materia. Te invito a que lo veas ahora. La segunda barrera que te impide alcanzar la sustentabilidad es quejarte. Quejarte solo te traerá amargura. Hacer algo y agradecer lo que hay te traerá felicidad. Dejar de delegarle los problemas a los políticos, a gobierno, a los ambientalistas, a tu mamá, a tu papá, a quien esté cerca de ti, que le puedas echar la culpa. Hazte 100% responsable de cambiar aquello que no puedes y actúa rápido, que estás muriendo con el mundo como yo estoy muriendo con el mundo cada vez que no hacemos lo que tenemos que hacer, porque nosotros somos ese mundo. La barrera número 3, abulia y falta de voluntad. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Se llama voluntad. Einstein. La falta de voluntad es una de las características que impide el avance personal y colectivo del planeta. Se le llama abulia a un trastorno que padecen o padecemos las personas con falta de voluntad o de energía para hacer algo o para moverse. Se padece la abulia cuando no hay motivación, inspiración y mucho menos iniciativa. Tal vez algunas personas hemos sentido esta situación en algún momento de nuestra vida. Y este trastorno también deriva a una falta de interés que se observa en la falta de actividad y en la carencia de respuestas emocionales. Por otra parte, puede reconocerse el padecimiento de abulia cuando hay carencia de ganas para hacer las cosas o cuando las personas que la padecen dicen querer, dicen tener ganas, pero no hacen el esfuerzo requerido para conseguir el resultado esperado. O bien dicen querer, pero argumentan no poder por tener la sensación de que les falta la fuerza, se desaniman rápidamente. Ahora, ahí va la barrera número 4. Todo es mañana. Inspirado en un amigo que me cuenta sus anécdotas sobre sus trabajadores que defienden a capa y espada la postura del mañana, me dijo, es que quieren dejar todo para mañana. En México, la cultura del mañana es muy frecuente. Es común escuchar, mañana temprano lo checo, y entonces la gente con altos niveles de eficiencia y resultados positivos en sus negocios se preguntan, ¿por qué no hacerlo ahora? Tenemos 4 horas disponibles. Es más, ¿cuándo crees que es el día preferido para empezar una dieta? La respuesta correcta, sí, señores y señoras, es mañana. Y así el mañana se vuelve infinito. Ahí les va la siguiente barrera.
Falta de planeación estratégica. La planeación estratégica es fundamental para dar el gran salto planetario, abandonando el pensamiento de escasez, avanzando hacia una etapa de florecimiento colectivo. La planeación estratégica ayudará a identificar las oportunidades del desarrollo sustentable y las amenazas que tenemos frente a un sistema económico consumista, que contamina el aire, el agua y el suelo, y que además a eso le llama infraestructura. Vamos a transformarnos, se requiere ser estratégicos y comprometidos con la causa sustentable, ya que, por ejemplo, acciones desorganizadas se disuelven con el tiempo sin dejar una estructura que la sustente. Un manual de funciones, una agenda de trabajo, etapas de desarrollo de las acciones que se tomarán a lo largo del tiempo. La planeación estratégica, fundamental. Otra cosa muy importante, otra barrera es el individualismo. El más grande obstáculo para ayudar al planeta es el individualismo, concebirnos como seres que no dependemos unos de otros. Es este individualismo que nos separa de la unidad de la que todos formamos parte. Si tan solo sintiéramos que somos parte de todos, seríamos incapaces de hacerle daño a otras personas, de contaminar, de maltratar a un animal, de tratar mal a otras personas, de explotar al planeta como lo estamos haciendo. Esta es la gran mentira, la que nos han contado, de que podemos ser felices los unos sin los otros. Además, el individualismo olvida por completo al sistema, olvida que vivimos en un sistema solar, en un ecosistema, en un sistema social, que tenemos sistemas adentro del cuerpo como el digestivo, el inmunológico, entre otros, y por tanto vivimos en sistemas concadenados, donde la fuerza radica en hacer más fuerte al eslabón más débil. Ahora también les presento otra barrera para alcanzar la sustentabilidad. Sí, señores y señoras, es la tradición y la costumbre. Muchas veces las tradiciones y costumbres que no son cuestionadas también nos impiden avanzar. No todas las tradiciones ni todas las costumbres nos están llevando al desarrollo. Hay que cuestionarnos cuáles sí y cuáles no. Una de las grandes barreras es la falta de cuestionamiento de la tradición y la costumbre, que nos impide transitar nuevos caminos, tener nuevas experiencias. No me refiero a que nuestras tradiciones no sean maravillosas, sino que se nos olvida que el universo es un espacio de infinitas posibilidades y no es necesario repetir todo el tiempo lo mismo, porque esto también limita nuestra creatividad. Por ejemplo, podríamos comenzar a hacer enchiladas de mole con setas en lugar de usar algún tipo de carne. Podríamos rediseñar constantemente las tradiciones y evolucionar de acuerdo a las necesidades planetarias. Permanecer igual en algunos casos, para algunas situaciones y sobre todo en donde tenemos evidencia que se le está haciendo daño al planeta, podría ser muy peligroso. ¿Para qué nos sirve permanecer en la tradición? ¿Quién la inventó? ¿Quién tiene qué tiene de poderoso reproducir ese conocimiento? Justo eso, conservar el conocimiento para las próximas generaciones. Pero ¿qué pasaría si conserváramos solamente lo valioso y lo otro que no es valioso lo desecháramos, o lo cambiáramos, o lo transformáramos y siguiéramos construyendo a partir de ahí más conocimiento, dejando ir lo que nos hace daño? Generar conocimiento todos juntos en colectividad es el reto, comenzar a cuestionar todo lo que se ha escrito con anterioridad, tener un pensamiento crítico de nuestra realidad. Hoy en día la tradición nos permite ir a hombros de gigantes y con el conocimiento ancestral y de muchas personas ir caminando. Sin embargo, hoy en día también existen muchos rituales y actitudes chatarra que se están reproduciendo de generación en generación. Un ejemplo de ello son los fuegos artificiales, causando daño a los animales que no soportan el ruido, causando contaminación en el aire, dañando nuestros pulmones, causando accidentes mortales. Otra costumbre no tan añeja es el hecho que se consumen productos desechables al por mayor en fiestas, sin cuestionar el daño que le hacemos al planeta y a nosotros y a nosotras mismas. Otra barrera es la moral. Sí, la moral. ¿Qué es bueno y qué es malo? Actuar de acuerdo a esto nos afecta porque depende de las creencias y normas de la época y espacio geográfico, las cuales dirigen la conducta de las personas. Así como las épocas cambian, de igual manera la moral se va redefiniendo. Lo que antes era visto como malo, ahora no lo es tanto. Por esa razón, si basamos nuestra conducta en la moral y no en nuestra conciencia personal, podremos estar dando un paso equivocado, sin darnos cuenta.
Por lo tanto, mi propuesta es actuar de acuerdo a la ley de la causa y el efecto, que nos dice que a toda acción hay una reacción. Usando una analogía al respecto, si esa reacción nos hace daño, tiene una consecuencia negativa. Si esa reacción nos mejora la salud, tiene una consecuencia positiva. Existe un proverbio que dice que afortunadamente, como todo en la vida, no hay cosas buenas ni malas, solo consecuencias. Comprender esto también nos puede llevar a un nivel de responsabilidad máximo que nos aleja del victimismo y nos hace responsables de lo que estamos viviendo en el planeta de forma colectiva. Otra barrera es la idea de que todo permanece igual. Conozco muchas personas que me han dicho que las cosas son como son y que no pueden cambiar. ¿Tú qué crees? La realidad es que todo cambia. Podemos cambiar el sistema de producción actual, el modelo económico, la forma en cómo construimos nuestras casas y nuestra forma de consumir irresponsablemente y también de dañar a nuestro planeta. Podemos hacernos responsables de nuestro consumo y transformar nuestras ciudades convencionales en sustentables. Y pues como nada es permanente, el mundo se mueve mientras tú duermes. Nada está determinado, todo cambia, aún en contra de tú y de nuestra voluntad. Incluso la teoría va cambiando y se va agregando nuevo conocimiento, y es la base para construir algo más grande. Se construye teoría con el pasado y el presente, pero no con el futuro. Se construye teoría con lo que ya fue, con lo que ya fuimos, porque se verifica experimentalmente. Sin embargo, el futuro es incierto y no puede comprobarse su aplicación porque todavía no existe. Construir un mundo nuevo, un mundo diferente es posible, pues la desesperanza y la desilusión es la mayor de las violencias. Otra barrera importante es la indiferencia y la apatía. A lo largo de mi vida he conocido personas que no les importa el cuidado ambiental. Yo me pregunto, ¿cómo es que no les importa si todas y todos somos el planeta? ¿Tú? ¿Por qué crees que no cuidan al planeta? Mucha gente se sorprende cuando les digo que el unicel dura de 250 a 1000 años en el ambiente para degradarse, que daña a su familia, a ellos mismos y a la comunidad. Es decir, si lo consumes en el 2018, en el mejor de los casos se va a degradar en el 2268 y en el peor de los casos hasta el 3018, dependiendo de las condiciones de degradación existentes. Esto es muy fuerte si consideramos que hay una tasa de uso muy grande en el mundo, sobre todo en Navidad por las fiestas, donde el consumo de unicel en platos y vasos aumenta sin consideración, sin tomar en cuenta que por unos minutos de uso se queda cientos de años, así como el unicel que se generan también otros empaques que protegen los regalos, que se obsequian y se tiran sin medida. A veces, la indiferencia y apatía hacia los temas ambientales es una decisión. Otras veces, no es más que la ignorancia y la falta de pensamiento crítico, reflexivo y sistémico. Otra barrera es la negación de la Pachamama. La crisis ecológica es el resultado de la instalación del pensamiento mecanicista, racionalista y percepción de que la naturaleza es parecida a una máquina refinada en contra de una cosmovisión orgánica, que es la Gaia, un organismo viviente. Yo no estoy diciendo que el racionalismo sea malo, sino que es complementario a otras ramas importantes que han sido desprestigiadas y que de alguna manera pues necesitamos también considerarlas para tener una percepción más amplia de cómo funciona el planeta y de lo que requiere el planeta. Otra barrera que he reflexionado mucho es la conciencia humana. ¿Y por qué la conciencia humana? Porque tenemos una conciencia de proteger lo humano y lo no humano no es tan importante. Las razones por las cuales cuidar el medio ambiente que no son humanas, o sea que no llevan a beneficios humanos, pero sí a beneficio de otros seres vivos, no son tan importantes para cuestiones legislativas, para cuestiones de leyes, para cuestiones, de programas, planes, etc. Entonces, considerarnos humanos antes que seres colectivos ha traído consecuencias negativas para todo el mundo. La propuesta sería dejar de ser humanos para ser seres colectivos y así ligarnos de nuevo al todo, en lugar de discriminar como menos valioso aquello que no es humano. Es decir, pasar de un corte antropocéntrico a un corte biocéntrico.
Otra barrera es el poder sobre. El darwinismo social significa llevar la teoría biológica de Darwin a la esfera social, donde la ley del más apto implica usar el poder para dominar y conquistar a otros, pero no para ayudar, donde el factor de evolución se enfoca en la ley del más fuerte. ¿Fuerte para qué? Para aplastar. En contraposición está Pedro Kropotkin, que establece como factor de evolución la cooperación. Esto lo explica en su libro titulado El apoyo mutuo en 1902, que habla del poder para ayudar, pues estudia que las especies dependen unas de otras. Es más, la especie humana es de las especies más vulnerables y necesitadas de afectividad. ¿Podría cualquier bebé sobrevivir sin darle de comer? ¿Cómo se llama esta acción? ¿Cooperación o competitividad? ¿Dependemos de las relaciones afectivas y de la solidaridad para poder sobrevivir? Y si nos fuéramos más lejos, incluso hemos visto en documentales o videos de YouTube cómo las manadas protegen a los más pequeños, cómo el juego es parte de las prácticas que tienen otras especies, e incluso para enfrentarse a otras especies, algunas lo hacen en grupo, no de forma individual. Por tanto, el poder desde la postura del darwinismo social es el poder sobre, mientras que para Kropotkin es el poder para. Así que si un día te ves tentado a pisar una arañita, pregúntate por qué en lugar de ayudar a ese insecto decides matarlo. Con tu tamaño en comparación del suyo, te sería muy fácil ayudarle a ese arácnido a salir de tu casa. Pero, ¿por qué muchas veces decidimos aplastarlos? ¿Por qué? Porque podemos. Analicemos cómo se está usando el poder en ese caso. Muchas veces, a veces sí tiendo a sacar a esos animalitos cuando ya me da miedo, cuando no sé estos insectos, cuando no sé qué puedan hacer, pues la verdad sí me veo tentada a pisarlos. Pero sí es importante este ejemplo, cómo podemos utilizar nuestro poder para ayudar a otras especies y a otros seres vivos y a otras personas. Otra barrera es que el mundo no se acaba hasta que se acaba. Desde que soy niña he buscado cuidar el ambiente. Esto me ha dejado muchas experiencias y reflexiones. He podido escuchar a otras personas decir, ¿para qué cuidar el planeta si el mundo se va a acabar? Yo me pregunto, ¿para qué te bañas si te vas a ensuciar? ¿Sabes realmente cuándo se va a acabar el mundo? Y si no se acaba, ¿cómo vamos a vivir en este mundo? Si tuvieras la oportunidad de hacer algo por el planeta antes de que se acabe, ¿qué harías? Otra barrera es la obediencia a lo preestablecido. La obediencia incuestionable del denominado status quo es un tema que rebasa cualquier entendimiento. No hay cuestionamiento, simplemente implica seguir una orden, de la cual no se desprende ningún tipo de culpa, porque la responsabilidad se transfiere a los mandos mayores. De hecho, existe un experimento llamado Milgram con M al final, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, para saber por qué las personas no sentían remordimiento o culpa de las muertes de las que fueron responsables en la guerra. Muchos de ellos argumentaron que no sentían remordimiento porque solo recibían órdenes, las cuales acataban porque así se les demandaba. Sin embargo, pudieron haber desobedecido, y no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil desobedecer el orden social preestablecido? ¿Por qué en ocasiones la desobediencia al sistema es favorable? ¿Por qué es importante desobedecer las leyes que resultan injustas? A veces la paz, como he escuchado en varios congresos, se construye desde la desobediencia civil. Ejemplo de ellos tenemos movimientos como Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Thoreau, entre otros. Otra barrera importante es la falta de empatía. La ceguera emocional hace que dejemos de empatizar con otras personas. No las vemos, no las escuchamos, no las sentimos, no las entendemos. Hemos perdido nuestras neuronas espejo, aquellas que nos hacen bostezar cuando alguien más bosteza, que nos hacen reír cuando alguien más ríe. Sin embargo, cuando perdemos esta conexión con la otra persona, se empiezan a correr muchos riesgos. La falta de empatía tiene graves consecuencias. Pongamos un ejemplo. Le preguntaron a un delincuente mexicano llamado el Mocho Orejas qué sentía cuando le cortaban las orejas a quienes secuestraba. Él contestó: yo nada,
si al que se las cortan es a ellos, no a mí. Imagina qué podría pasar en el mundo sin empatía. Otra barrera es la falta de eficiencia en relación al aumento de entropía. Primero hablemos de la eficiencia. La eficiencia como valor humano es un valor que no ha sido tan explorado. Es un valor más aplicado a las máquinas que a las personas, pero que si se entiende a profundidad y se usara adecuadamente la energía de cada sistema vivo al máximo de su rendimiento y capacidad, sería increíblemente más bello. La palabra eficiencia es una de las palabras más importantes que te vas a encontrar cuando hables en términos de sustentabilidad. Considerando que la eficiencia de cada sistema vivo se use para hacer florecer el entorno y no para destruirlo. Además, la eficiencia también tiene que ver con la entropía. La entropía aumenta más cuando los sistemas, aparatos o seres vivos son menos eficientes y se disipan más pérdidas energéticas, es decir, no usan adecuadamente su energía. Cuando un sistema pierde capacidad para efectuar trabajo útil al sistema, aumenta su entropía. La entropía indica el grado de desorden de un sistema. Por lo tanto, es la tendencia de pasar de un estado de orden a un estado de desorden. Si se rompe un objeto como un plato de porcelana, el sistema es irreversible, ya que no es posible que el mismo retorne a su estado anterior. El cientificismo también ha afectado hacia una barrera porque no se ha complementado con otras disciplinas y con otras ramas de estudio. El cientificismo radical. La ciencia se ha vuelto como una religión, como un muro para comprender realidades alternativas, dejando de lado miles de voces planetarias. La ciencia como método ha permitido muchos avances en la humanidad, personales y colectivos. Sin embargo, también está ocasionando una contención del conocimiento en pocas mentes, y muchas veces solamente se le cree a los y las científicas. Hemos permitido que la ciencia domine algunos aspectos de nuestras vidas, y si no lo dice la ciencia, no vale, lo que hace que tomemos decisiones considerando a la ciencia como único valor reconocible, bloqueando nuestra conciencia y capacidad de refutar lo afirmado. Al final, el método científico es un ensayo y error en la formulación de una hipótesis, donde él o la científica o conjuntos de científicos toman algunas variables, mas no todas las variables existentes en el planeta, o las variables existentes, y las analizan, esas variables. Tampoco las pueden analizar todas. Por lo tanto, como hay tantas variables en la naturaleza, los resultados no pueden ser más que sesgados, definiendo solo una perspectiva de la realidad. Es imposible tomar en cuenta todas estas variables existentes en la naturaleza, porque todas estas variables son infinitas y se mueven a cada momento. Otra barrera es la aceptación de una monocultura. La monocultura es cuando hay una cultura dominante y se imponen a otras dejando fuera la posibilidad de la diversidad cultural. Se desea en la monocultura que todas las personas tengan las mismas preocupaciones, tengan las mismas ocupaciones y que las ideas converjan en lo mismo. Y el pensamiento creativo y alternativo es castigado por la cultura hegemónica que se plantea como la mejor opción. El problema de la monocultura ha desencadenado en crisis sociales, económicas y ambientales, por lo que se requiere la construcción de un concepto integrador, intercultural. Se requieren puentes en lugar de crear barreras o muros. Otra barrera es la desigualdad de género. No puede existir un real desarrollo si la mitad de la población, que son mujeres, no tienen las mismas condiciones de existencia que los hombres, entre ellas el acceso a los mismos derechos y obligaciones. No se trata de tener más, sino de nivelar la balanza, que históricamente ha estado desnivelada, privilegiando más a un sexo que a otro. Ahora, el androcentrismo. El hombre, esta es otra barrera. El hombre no es del hombre, el hombre es parte del mundo y el hombre no lo es todo. Vivir sin cuestionar
cómo el androcentrismo afecta a nuestra vida colectiva es olvidar que gran parte de la violencia se genera derivado de esta postura. Esta postura olvida que la mujer es igual de importante que el hombre, olvida que las especies son importantes y que la materia inerte tiene una razón de existir. Al otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo, consciente o inconscientemente estamos generando una violencia simbólica que afecta nuestro imaginario colectivo. Veamos incluso cómo hemos evolucionado. ¿Dónde están las mujeres en la línea de la evolución? ¿Cómo se llamaba la primera Australopithecus? Ahora, otra barrera es la clasificación social. Las etiquetas sociales han funcionado como formas de opresión. Pertenecer o no pertenecer a un grupo de poder implica vernos como opuestos y no como partes de lo mismo en la diversidad. La raza, el sexo, género, casta, etnia, estatus social, nacionalidad, estatus migratorio, entre otros, son instrumentos de clasificación social de la población que limitan nuestra capacidad de vernos como un todo, en unidad, puesto que somos parte de lo mismo. La clasificación social solo debería servir para comprender que existe en el mundo diversidad en la unidad. Otra barrera es tu pequeñez. Podrías pensar que eres muy pequeño, podríamos pensar que somos pequeños. De hecho, Paola viene de Paula, que significa pequeño. Pequeños, podemos pensar que somos pequeños para hacer la diferencia, pero ¿acaso te has puesto a pensar que en un átomo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, al desintegrarse libera tanta fuerza como la de una bomba atómica? Otro ejemplo de que la pequeñez es realmente una invención es como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, entonces lo pequeño es relativo a lo grande y viceversa. Un cerebro tiene tantas conexiones como las que llamamos universo. Incluso para afianzar un poco lo que estoy diciendo, dice un proverbio africano: si crees que eres demasiado pequeño para marcar una diferencia, intenta dormir con un mosquito en tu habitación. Tu pequeñez no le sirve al mundo, le sirve tu grandeza en tu pequeñez. Pues al final del día, quizás nuestro miedo más profundo es no saber quién somos y de qué estamos hechos. Dijo Nelson Mandela en su inolvidable discurso: nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Frase retomada de Marianne Williamson. Es decir, Nelson Mandela retomó la frase de Marianne Williamson, que dice que además que es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. Tú puedes cambiar el mundo porque tú eres el mundo. Cambias tú, cuando cambias tú, cambia el mundo. Otra barrera importante es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia ha lastimado muchísimo a la sociedad, ya que es una ilusión, una construcción sociocultural. En realidad, nada nos pertenece, solamente son préstamos temporales, materiales, los que tenemos en esta vida. Creer que nos pertenece un terreno, nuestro cuerpo, una casa, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, no tiene sentido, porque todos somos parte de lo mismo, todos somos el todo. Nos pertenecemos todos al todo, y creer que somos dueños de algo más pequeño de lo que somos solo divide y limita la visión universal de la que formamos parte. Que sea mío infiere que no es tuyo. Eso quiere decir el sentido de pertenencia. Esto es una ilusión, pues todos formamos parte de lo mismo. Recuerda el saludo maya: yo soy tú y tú eres yo. Inland Cash. El sentido de pertenencia genera apego y sufrimiento en el mundo. Creer que podemos poseer a las personas y al mundo no tiene sentido, en lugar de saber que somos del mundo. Ahora, otra barrera es, para alcanzar la sustentabilidad, naturalizar la crueldad. Naturalizar viene de decir que eso es natural, eso existe por naturaleza. Por tanto, naturalizar la crueldad es justificarla, creer que las cosas existen porque así son, en lugar de pensar que así existen porque así las creamos, así las inventamos y así las diseñamos. Por ejemplo, creer que los animales se crearon para consumirse como se consumen hoy en día con esa crueldad y tortura diaria que reciben es naturalizar la crueldad para obtener una satisfacción propia.
Otro ejemplo es creer que los toros de lidia solo pueden ser criados para hacer un espectáculo de su muerte. Es naturalizar la violencia, porque ser violento es opcional. No es natural, porque la violencia nace de una intención que tiene una finalidad. No es como la agresión, que es un instinto de autodefensa. La violencia es cualquier acto u omisión que tiene la intención de hacer daño. Por tanto, ustedes juzguen si es violencia o no. Según la RAE, ser cruel es aquella persona que se deleita en hacer sufrir o ver sufrir a otros. Y otra barrera, ya nomás nos faltan dos, la barrera es la autoviolencia. La autoviolencia, ¿por qué es una barrera? Pues, ¿cómo vamos a hacer algo por el planeta si primero no lo hacemos, si somos violentos con nosotros mismos? La autoviolencia es la que te das a ti mismo con el último fin de hacerte daño. Existen dos situaciones diferentes, inconsciencia y autoviolencia. Una se distingue de la otra porque en la inconsciencia la persona no sabe que no sabe, mientras que en la autoviolencia la persona hace las cosas o se hace daño a sabiendas de que eso le hace daño. Esto sucede con los y las fumadoras, con las personas que persistentemente comemos mal o nos alimentamos en deshoras, las personas que comen grasas, se saltan las comidas, no comen o comen de más, o comemos chatarra, o consumimos mucho azúcar. La autoviolencia ocurre en las personas cuando se autolesionan, con quienes se mutilan, se hablan mal a sí mismas, se castigan. Transcurre cuando las personas no hacen nada para estar sanas, cuando permanecen sedentarias, cuando lastiman a su cuerpo por quedarse en alguna posición, cuando no hacen nada de ejercicio y comprometen a su cuerpo. Sucede con las personas adictas a las drogas o comportamientos nocivos. Incluso en aquellos cuando escuchan música, con esas personas que escuchan música deprimente o se generan para sí mismos espacios de desilusión constante. Acontece cuando las mujeres usamos tacones, aún sabiendas de que nos lastiman los dedos o la columna y los utilizamos durante mucho tiempo, y cuando los hombres se aguantan las lágrimas o no van al doctor hasta que ya es muy tarde. Todo esto es autoviolencia. Ahora imagina, si las personas somos capaces de hacernos cosas terribles a nosotros y a nosotras mismas, ¿cómo es posible que podamos hacerle un bien al planeta? Primero tenemos que dejar de lastimarnos y sanar, pues mientras no eliminemos la violencia en nosotros mismos, no la podremos erradicar del planeta. Y ahí les va la última, que es la falsa comodidad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la comodidad y la falsa comodidad? La comodidad es algo que todas y todos buscamos para hacernos la vida más fácil y menos complicada. No en todo estamos cómodos, pero hay muchas cosas en las que sí probablemente estemos cómodos y eso nos facilita la vida. El estado de comodidad puede ser un estado ideal de estar para el cuerpo, para la mente, donde nada genera ese sufrimiento, estrés o incertidumbre innecesaria. Este estado ideal de zona de confort puede ser increíblemente bueno para generar bienestar y evitar desgaste innecesario al cuerpo y mente. Pongamos el ejemplo de una cama. Tú te acuestas en tu cama, está calentita tu cama, eso te genera esa comodidad para poderte levantar al día siguiente a trabajar. Entonces, eso te genera un confort a tu cuerpo y a tu mente para poder descansar. Ahora bien, la falsa comodidad sería que tú dejaras de ir a la cama, o sea, dejaras de ir a un viaje o dejaras de ir a un campamento o dejaras de viajar en avión o en camión solamente porque no puedes dormir adecuadamente en una cama, porque ya te acostumbraste a esa falsa comodidad. O sea, la comodidad está bien cuando te genera ese bienestar, pero cuando te va en perjuicio y no te puedes salir de esa comodidad, entonces es una falsa comodidad porque no te está generando un crecimiento personal, ¿no? No cambiar algo cuando este algo trae sufrimiento y estancamiento genera bloqueos a nuevas posibilidades, alentadoras y magníficas para tu vida. Por eso, abrirse e incomodarse de vez en cuando frente a las zonas de confort establecida es
en verdad riquísimo. Y lo digo de esta manera porque genera riqueza espiritual, emocional y mental, y en ocasiones económicas si se aplica bien a este campo. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver la falsa comodidad con la comodidad? Bueno, la falsa comodidad es sí, es muy cómodo tirar la basura en la calle. Es más cómodo que tirar en un bote de basura, ¿no? Pero es una falsa comodidad porque al final del día te está generando un daño, ¿no? Entonces, esa comodidad que pareciera que nos trae bienestar, realmente no nos trae bienestar, ¿no? Eso es una falsa comodidad. Y por lo tanto, hay que librar esas falsas comodidades para seguir avanzando en los temas de sustentabilidad. Todas estas barreras mentales hay que analizarlas, hay que discutirlas, hay que incluso mejorarlas. Y por eso yo se las traigo a la mesa porque son cosas que he podido reflexionar a lo largo de todo este tiempo que he estado en el tema de sustentabilidad. Espero que les guste y nos vemos a la próxima. Este es el tema 9. Nos vemos para el tema número 10.